Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de alabarte y glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, sabemos que tú la envías y haces su propósito. Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar y para que podamos ver con nuestros ojos, Señor, cuál es el mensaje que tú tienes a través de tu santa palabra el día de hoy. Pero más que nada, Señor, que nos des poder de tu Espíritu Santo para aplicar lo que sabemos de tu palabra y lo que estamos aprendiendo, para ser hacedores de tu palabra y no nada más oidores de tu palabra. Te damos gracias pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si toman asiento, por favor. Es de el libro de Deuteronomio capítulo 5. Son unos versículos muy conocidos y vamos a darles la aplicación de cómo afecta la familia. En el capítulo 5 de Deuteronomio tenemos el versículo 9 y 10. Ahí está diciendo lo siguiente, versículo 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad a los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia, versículo 10, perdón, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O como dice en la NBI, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les mando mi amor por 1000 generaciones. Es interesante observar que nosotros somos producto de lo que hemos vivido en nuestras respectivas familias, influencias de nuestros padres, tanto positivas como negativas. Y muchas de las veces, como padres, nos encontramos haciendo todo lo contrario de lo que nosotros hubiéramos deseado que nuestros padres nos trataran. Me van a disculpar. O sea, muchas veces nos encontramos diciéndonos, lo que no quería hacer, eso hice. Y esa es nuestra condición humana. Vemos pues que, sin embargo, a pesar de esa influencia negativa que hayamos tenido en nuestras vidas, como hijos, sabemos que somos nuevas creaciones en Cristo Jesús, como nos dice en 2 Corintios 5:17. Entonces, no nos podemos quedar atrapados en el que yo no quiero hacer esto y no puedo, sino que debemos de apropiar las Escrituras a nuestra vida, tomar a Dios en su palabra, creer en lo que Él dice y aplicarlo, apropiarlo para nuestras vidas. Entonces, de la manera que nosotros tratamos a nuestras esposas o nuestros esposos o nuestros hijos, reflejan nuestra relación con Dios. Porque si estas personas a que supuestamente son las que más amamos en la tierra y que podemos ver y palpar, no las tratamos bien, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque recuerden, cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento más grande, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y después de a tu prójimo. Y vemos que los 10 mandamientos, los primeros 4, están relacionados con nuestra relación con Dios. Y todos los demás, nuestra relación con nuestros prójimos, los que están a nuestro alrededor. Ahora, el concepto del matrimonio, equivocadamente creemos que empezó con Adán y Eva, pero no. Recuerden, en el libro de Efesios que vamos a leer al respecto, dice que
El matrimonio es como la relación que Cristo tiene con su iglesia. Pero recuerden que Dios es un Dios de relación. Nosotros somos seres de relación, relacionales. Así nos creó Dios a su imagen y semejanza. Y recuerden que desde la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas eternamente distintas, son un solo Dios. Y como nos describe el matrimonio, el esposo y la esposa se hacen una sola carne. Entonces, lo que tenemos que entender es que el matrimonio representa la relación de Dios, no solamente con su iglesia, sino una de las esencias de Dios. Entonces, cuando obramos y nos conducimos y nos comportamos a lo que naturalmente nos viene como seres humanos, no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y el resultado se está viendo de la siguiente manera. Unas estadísticas nos muestran que el 70% de las personas que llegan a Cristo es cuando están chicos, cuando tienen esa fe de criatura de 4 o 5 años, de 6, 7 años y reciben al Señor y siguen adelante el resto de su vida. Luego, 32% lo hacen antes de la edad de los 13. 4% cuando son adolescentes y 1% después de la adolescencia. Pero aquí viene lo triste. Las estadísticas están mostrando en Estados Unidos que del 50 al 70% de los jóvenes que han sido criados en un hogar cristiano, que supuestamente han recibido educación cristiana y fundamentos cristianos, van a la universidad, van a la vida y dejan la fe. Y tenemos que preguntarnos por qué está sucediendo esto. ¿Y qué es lo que podemos hacer para evitar eso? Otro concepto equivocado que tenemos en la iglesia es de que llegamos al servicio y mandamos a los niños a la escuela dominical y allá nos los van a educar en los fundamentos cristianos de cómo comportarse. No, eso está totalmente errado. Eso tiene que suceder dentro del seno del hogar. Esto es nada más para reforzar lo que ustedes deberían de estar enseñándoles en la casa. Entonces vemos lo siguiente, que la familia debe demostrar a Cristo en toda su integridad. El matrimonio tiene que mostrar a Cristo. Desde los votos matrimoniales que hacemos, que decimos en las buenas y en las malas, voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Y una de las razones por las cuales Dios odia el divorcio es porque las promesas de Él son fieles y Él las cumple. En nuestra condición humana se disuelve el matrimonio con la muerte. Esa es de la forma que Dios lo permite. Pero la relación con Dios es diferente. Él no nos deja y no nos abandona, aun aunque andemos en el valle de la sombra de muerte, Él va a estar ahí en un parpadear de ojos para recibirnos. Su relación con Él es eterna. Volviendo al matrimonio, por eso Dios odia el divorcio, porque imagínate que Dios te dijera, ¿sabes qué? El día de hoy no me siento bien y mis promesas no son válidas, vete al infierno. Dios no puede hacer eso. Dios no se puede negar. Dios es fiel a lo que promete. Y los votos matrimoniales deben de reflejar esa esencia de Dios en nuestras vidas. En el matrimonio, en el seno del matrimonio, se deben de crear creyentes. O sea, se debe de discipular la siguiente generación de creyentes. Vean ustedes conmigo en Salmo 78, versículos 5 al 7. Salmo 78, versículos 5 al 7. Dice, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que
lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios, en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Entonces, esa es nuestra obligación como padres, de crear la siguiente generación de creyentes, para que ellos hagan lo mismo. El otro aspecto del matrimonio es ser como Cristo, reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que hacemos, en lo que decimos. La palabra se hizo hombre, se encarnó hombre y se humilló. Al hacer eso, él hizo un sacrificio tremendo, porque se quitó su majestad, se quitó toda esa alabanza continua que él había estado escuchando por edades, y se hizo hombre, se humilló, se bajó a nuestro nivel. Para eso pueden leer en Filipenses 2, versículos 4 al 8, ese aspecto de lo que significó ese sacrificio para nuestro Señor Jesucristo. Y esto es esencial para la familia. Tenemos que humillarnos, tenemos que ser como Cristo. Cristo vino a servir, no a ser servido. Cristo vino a lavarle los pies a los apóstoles, a abrirle los ojos a los ciegos, a destaparle los oídos a los sordos, a abrirle la boca a los mudos. Vino a salvar lo que estaba perdido y a servirnos, para enseñarnos el camino, la verdad y la luz. Ese es el propósito de Dios en su venida. Entonces, lo que más nos conforma a su imagen es cuando servimos unos a otros. Ahí es donde le estamos dando realidad a lo que profesamos, a la fe que Dios nos ha dado, que ni siquiera es de nosotros. Ahí le damos realidad. La formación de la fe en la casa o el hogar es la clave para que los jóvenes continúen en la fe. ¿Y cuál es el resultado de por qué el gran porcentaje de jóvenes dejan la fe? Y si les preguntan, es porque los padres son hipócritas. Porque nada más el domingo, cuando van a la iglesia, abren la Biblia, y el resto de la semana su actitud no refleja la palabra de Dios. O sea, para que estos niños crezcan y estén firmemente parados en esa roca, tienen que conocer esa roca. Tienen que estar fundamentados en los principios básicos del cristianismo, pero más que nada ver que ustedes como padres lo vivan. Europa está perdida. Estados Unidos está 20 o 30 años atrasado porque tiene mucha inmigración y están creciendo más jóvenes. Es una estadística alarmante, pero se ve que los países donde no hay crecimiento, por su pragmatismo, por su comodidad, que no quieren tener hijos, porque no quieren mantener a nadie, quieren ser como los ninis que tenemos aquí, tienen una actitud muy egoísta. Y lo que se está viendo en Europa, por ejemplo, en 30 o 40 años va a haber muy pocos franceses, se están acabando. Y en otros países de Europa como Alemania e Inglaterra se está viendo el mismo efecto. Cuando vemos pues que decrece la población, que no hay jóvenes, ¿cómo va a continuar la fe? Tristemente vemos el crecimiento en Francia, que está, y en Inglaterra y en otras partes de Europa, que es musulmán, porque esos sí tienen 4, 5, 6, 7 hijos. Pero ese es otro punto que no vamos a entrar a ello. Vemos pues algunas escrituras que se relacionan con la familia
Y hay un pasaje clásico que, sobre todo los que han estado en discipulado de matrimonios con nosotros, hemos hablado de estas escrituras. Pero en particular vamos a hablar de los esposos, esposas e hijos. Para los esposos, versículos 25 al 30 del 5º capítulo de Efesios. 25 al 30. Versículo 25 de Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte de la familia de Dios. Ahora, como esposos, tenemos ciertas cosas que tenemos que forzosamente hacer en el matrimonio. Somos llamados a un amor sacrificial como el de Cristo, que dio su vida por la iglesia. O sea, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa. Estar con ella en las buenas y en las malas. O sea, vivir y cumplir los votos matrimoniales que tomamos cuando nos casamos. Vemos en 1 Pedro 3:7 que habla y describe a la mujer como un vaso frágil. El hombre no tiene derecho de gritarle a la mujer, menos de golpearla y empujarla e intimidarla emocionalmente. Eso no es de hombres, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que nos debe de distinguir del resto de la humanidad? Cómo nos amamos unos a otros. Y no nada más en el cuerpo de Cristo, sobre todo en el matrimonio. Fíjense ustedes, ¿cómo pudiera yo maltratar a mi esposa y a mi hijo y decir que estoy bien con Dios? Es imposible. El primer mandamiento dice: primero tengo que estar bien con Él para poder estar bien con los demás. Y si no estoy bien con los demás, esa es de la manera que tú tratas a Dios. O sea, es muy importante ese concepto. La otra, que como hombre, como esposo, como padre, debo modelar a Cristo en mi matrimonio. Él no estaba exigiendo reconocimiento. Él no estaba girando alrededor de su yo como el centro del universo, aunque tenía todo el derecho porque es Dios. Mas no lo hizo así. Como hombre, Él vino a ponernos el ejemplo. Como cabeza de la familia, debe uno entregarse a alabar a la esposa por medio de la palabra, que demuestra que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en uno, está dominando nuestra existencia. Estamos en esa condición de Pablo que dice: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cómo pueden ustedes pensar que sus oraciones van a ser escuchadas y no van a ser estorbadas si ustedes no pueden tener una relación correcta ni con Dios ni con su prójimo? Nos dice Pablo en ese 3er capítulo. Vemos pues que en los versículos 19 y 20 de este mismo capítulo dicen: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que puede hacer eso es porque está llena del Espíritu de Dios y está representando a Cristo en su matrimonio y en su vida de trabajo y en todo lo demás. Y debe uno cumplir
como padre, debe uno cumplir lo que en el libro de Deuteronomio capítulo 6 nos habla de cuál es nuestra obligación como padres. Aquí Moisés escribe esto por inspiración del Espíritu Santo y está dando instrucción al pueblo elegido de Dios. Capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero amarás a Dios antes que cualquier otra cosa. Para que puedas hacer cualquier otra cosa efectiva conforme a su voluntad, lo tienes que amar por encima de todo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que la ley, la palabra de Dios, tiene que estar en mi corazón. La palabra de Dios es algo que yo tengo que enseñarle a mis hijos, porque si yo no hago eso, no estoy cumpliendo como padre. Y además tengo que dárselo a mi esposa también, tengo que lavarla con la Escritura. Y créanme, no importa su capacidad de retención de Escrituras ni su madurez espiritual, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cualquier cosa que usted comparta con su cónyuge, con su esposa o con su esposo, es para gloria y alabanza de Dios y para edificación de su matrimonio, para edificación de su iglesia. Y vemos pues que haciendo todo esto como padre, no solamente cumplo como esposo, como creyente, como empleado, como amigo, sino que además como padre, porque dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, esto implica que cuando yo me esfuerzo por enseñarle algo de la Biblia a mi hijo o a mi esposa, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y ahorita les voy a dar una estadística que nos va a abrir los ojos, pero no quiero que se me escapen las esposas tampoco, porque ahí también tengo algo que decirles a ellas. Bueno, yo no, la palabra de Dios, yo no soy nadie. Yo nada más soy una bocina y defectuosa porque toso a cada rato. Esposa, hay Efesios 21 al 24, y aquí quiero ver las sonrisas de los hombres porque siempre veo eso. Sí, no, de volada, se prende el foquito, ¿no? Dice: someteos unos a otros en temor de Dios. Es que olvídense de lo demás. Se tienen que someter mutuamente en amor reverente a Dios, en temor a Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y muchas veces veo esa sonrisita de ya ves. No funciona así. Porque eso está escrito para las mujeres, no para los hombres. Tú, como hombre, fíjate de tu relación con Dios. Y si tú estás bien con tu relación con Dios, vas a estar bien con tu relación con tu esposa. Y tú, mujer, fíjate con tu relación con Dios y estará bien con tu esposo. Hasta que no lleguen a ese punto de bajar las armas, los escudos y los te diré y me diretes y cosas de ese tipo, siguen las cosas igual que el resto de la humanidad. La sumisión de la esposa no tiene excepciones. Bueno, fuera de algo que sea contra la voluntad de Dios. Pero refiriéndome a, por cuestión de educación
de madurez espiritual o capacidades personales, etcétera. Sucede que a veces hay mujeres que por su educación o preparación ganan más dinero que el esposo y pues ya quieren ver al esposo menos. O tienen 20 años yendo a estudios bíblicos y leyendo la Biblia y se saben de memoria el versículo, el capítulo y todos los detalles. No lo aplicarán a su vida, pero se lo saben y pues espiritualmente se sienten superiores al marido. Esa no es una excusa para no someterse. Y para los hombres que se están sonriendo, la sumisión de la esposa no debe de ser demandada por el esposo tampoco, sino que la esposa debe ofrecerlo en forma voluntaria y amoroso. No es algo que, ya ves, aquí dice que te tienes que someter. No te está hablando a ti, le está hablando a ella. Vean ustedes un ejemplo bellísimo de este tipo de sumisión, y lo tenemos en el libro que habla más de sexo de la Biblia, que es el Cantar de Cantares del rey Salomón. Por favor, en la capítulo 2, versículo 16, dice: mi amado es mío y yo suya. Él apacienta mis lirios. Luego, capítulo 6, versículo 3, dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Y el último pasaje de Cantar, capítulo 7, versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Aquí lo que está hablando Salomón, que él en su vida no lo cumplió, porque se saturó de esposas y de amantes y de cosas por el estilo, y al final de sus días se desvió de Dios. Pero ahí de lo que está hablando es que sí, cuando se casa uno y están jovencitos, pues sí, está todo muy bonito, ¿verdad? Jóvenes y demás. Pero con el paso del tiempo, los años y la gravedad tienen su efecto, ¿verdad? Todo empieza a caer en ciertas proporciones o lo que sea, pero esa es la vida. Pero claramente nos dice por ahí en Proverbios, me parece que dice que no traicionemos al amor de nuestra juventud, o sea, a la esposa que Dios nos dio en nuestra juventud, porque tenemos que ser como Cristos. No importa qué tan flaca o gorda se ponga, qué tan arrugada esté, porque yo no soy ninguna chulada tampoco, pero esa es la esposa que me dio Dios a mí. Y pase lo que pasa, seguirá siendo hasta el día que la muerte nos separe. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora a los hijos les toca su porción también. Dice en Efesios 6, 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O como nos dice aquí en Colosenses 3, 19 al 20, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Estaba leyendo yo el testimonio del pastor Jack Hibbs de Capilla Calvario, Chino Hills, y él tenía un problema de que era tartamudo de joven. Entonces, el papá de él era de esos granjeros allá del medio oeste de Estados Unidos, que se fue de voluntario a la Segunda Guerra Mundial, cosas de ese tipo, una persona muy ruda, ¿no? Que no sabe expresar su amor, o no sabía expresar su amor por su hijo. Nunca en su vida oyó a su padre hasta una ocasión que le dijo que lo quería. Y se quedó así como, ¿qué es esto? Pero él decía que su padre veía como debilidad esa cuestión del tartamudeo.
hasta que finalmente un día, fue el día que él sintió que su padre lo quería, lo inscribió al fútbol, y después el muchacho jugó fútbol lo que fue el resto de la primaria y secundaria y demás. Por ahí de la edad de los 19 años, él fue a una carpa en 1977, donde había una reunión que un amigo le invitó, y había un hippie ahí de pelo largo, rubio, de pantalones acampanados y de chanclas, del nombre de Greg Laurie, cuando tenía pelo. Y predicó, y en ese momento él se dio cuenta, yo tengo un Padre Celestial. Eso es lo que a mí me hace falta en mi vida. Él menciona, porque claro, estuvimos en su iglesia y él fue uno de los que estaban hablando ahí, que ellos mencionaban el nombre de Cristo muy a menudo en su casa, pero no en el sentido correcto de la palabra. Eventualmente, sus hermanos y su madre vinieron a Cristo a consecuencia de ver el cambio en él. Su padre ya había fallecido. Les prometí una estadística muy importante, porque dice aquí, que un 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio, ya sean creyentes o no creyentes. 50% terminan en divorcio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En una de esas campañas para la Proposición 8 que definía el matrimonio entre un hombre y una mujer, hubo mucho movimiento político y claro, los representantes de la agenda homosexual lesbiana les dijeron, bueno, ¿y ustedes de qué se jactan? La mitad de ustedes terminan divorciándose, sean cristianos o no. O sea, eso fue un golpe rudo, ¿verdad? Pero la estadística cambia a 1% cuando en un hogar se ora como familia. Ese es el modelo de Dios. Al acostar, al levantarte, al ir en el camino, todo lo que estés haciendo, a tus hijos les tienes que enseñar la palabra de Dios. Nos estimulamos o nos edificamos con cantos, con salmos, con escritura, con oración. Entonces, un ejemplo, los mormones no son cristianos, porque el concepto de Cristo para ellos está totalmente errado. Mas, sin embargo, practican este modelo y el porcentaje de sus divorcios es mucho, mucho menor que el resto de la población. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran tener noches familiares todas las semanas, en que se reúnen, leen su libro de Mormón o tienen juegos o lo que sea, pero están discutiendo lo que ellos creen en familia. Ahora, no se necesita ser teólogo, no se necesita ser una persona súper preparada en las escrituras, porque recuerden que el auditorio que van a tener es joven. Entonces, un pequeño versículo, cualquier cosa que estimule en las mentes de los niños el estar en la palabra, el estar en oración con sus papás, y llegará al punto donde esas criaturas les van a decir, oye, papá, no hemos tenido una noche familiar, ¿qué pasó? ¿Estás muy ocupado? ¿Qué onda? ¿Por qué no tenemos eso? A rato se acostumbran y lo van a exigir, lo van a demandar. Lo que pasa cuando oramos como familia, hay una mayor conexión entre el esposo y la esposa. Hay un crecimiento espiritual. Hay una transparencia mayor entre la familia. Y se establecen las bases firmes para que esos jóvenes, cuando salgan a la vida, continúen en la fe y que ellos puedan a la generación venidera transmitirle esos valores que nosotros deseamos que tengan. Ahora, yo sé que a veces hay obstáculos para orar. Algunos ya llevamos muchos años orando y ya no nos da tanta pena estar en público hablando así. Pero se puede empezar poco a poco, dando ciertos pasos como de bebé. Entonces, uno de los obstáculos principales es esa intimidación que a veces los hombres sienten.
porque les cuesta trabajo iniciar oración con sus esposas, sobre todo si la esposa ya lleva 30 años de cristiana y él apenas llegó a Cristo el año pasado. Y piensan, oh, ya sabe mucho. Pues sí, sabe mucho, pero ¿sabes qué? Los dos son hijos de Dios. Y no se necesita ser un gigante espiritual para iniciar la oración. Es más, la mujer espera que tú la inicies. Eso es lo normal. Cuando la conociste, no llegó ella y te pidió que si salieras con ella. Bueno, se dan casos. Pero por lo regular es al revés. Uno es el que persigue hasta que caen, ¿verdad? O sea, ella no espera perfección, sino que tú inicies ese proceso de, órale, vamos a orar. Hay un trasfondo que muchas veces es un obstáculo, el de orar en voz alta. Nos podemos sentir incómodos. Bueno, por X circunstancias que uno ha vivido en la vida pasada, en su familia o lo demás, pueden empezar por orar en silencio, ¿verdad? Agarrados de mano, o sea, dar pequeños pasos. Horarios, a veces los trabajos y el ir, el venir, las realidades de la vida se atraviesan para tener una vida de oración en familia. Tienen que buscar un cierto tiempo cuando van manejando a la escuela o van manejando a lo que sea. Tienen que buscar el horario. Si tienen tiempo para estar perdiendo horas con Facebook y Twitter y Candy Crush y todas esas distracciones triviales que no son esenciales para su crecimiento espiritual, y como dijo John Piper, al final de los tiempos se va a comprobar que no era falta de tiempo por el cual la gente no estudiaba y oraba, sino va a ser evidencia el Facebook y Twitter de eso. En pocas palabras, si hay tiempo, es cuestión de buscarlo y lo encontrarán. Algunos de los primeros pasos, bueno, ¿cómo oraremos? Ya mencioné, puede ser en silencio, agarrados de la mano. Pueden ser oraciones cortas sobre las preocupaciones mutuas que tienen. Ella ora, él se mantiene callado, él ora, ella se mantiene callada. Se toman turnos en alta voz. ¿De qué se puede orar o de qué oraremos? Bueno, primeramente, acción de gracias, que somos hijos de Dios, que tenemos esa gracia que no nos merecemos y que nos ha regalado la fe para creer en Él y que nos ha predestinado buenas obras para hacerlas, porque todo es para la gloria de Él. No lo escogí a Él, Él me escogió, Él me predestinó, Él me eligió, yo no lo andaba buscando. Las necesidades de la familia, las necesidades de los hijos, las necesidades de los nietos, las metas o propósitos que se han puesto para lograr. En fin, amigos, conocidos en la iglesia. Hay muchos motivos o razones por las cuales orar. ¿Cómo se pueden superar estos obstáculos? Se requiere una cosa, se llama humildad. Humildad. Porque en el proceso de orar no estamos tratando de apantallar al otro con nuestra superioridad o madurez espiritual. Y mucho menos nos estamos tratando de engañar nosotros siendo leyendas en nuestras propias mentes de qué espirituales somos. No, tenemos que llegar humildemente, así como llegamos a la cruz pidiendo perdón, sabiendo que si no tenemos un Salvador y un Redentor, vamos a vivir una eternidad sin Dios. De la misma forma, tenemos que presentarnos ante Él por quien Él es, con humildad. Y humildad es aquella característica que cuando se da uno cuenta que la tiene, se acaba de perder. Porque entra, ¿verdad?, el efecto yo. Y nuestras mejores obras son como ropas sucias en la presencia de Dios. Silencio. Cuando ninguno de los dos tienen de qué orar, bueno, pueden agarrarse la mano y orar en silencio. Recordatorios. A veces, pues, algunos tenemos la tendencia de la
de hablar y hablar y hablar, que se llama verborrea, y desviarnos de lo que estamos tratando de orar, y pues un toquecito en la espalda como, hey, reenfócate. O sea, ayudarse mutuamente, ¿verdad? Es primordial la oración en familia. Es primordial el reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, dentro del seno de la familia. Si ustedes quieren tener hijos que van a continuar hacia la siguiente y venidera generación en la fe, para que los hijos no digan mi papá o mi mamá son unos hipócritas, porque cuando están en la iglesia sí son muy hermano esto, hermano lo otro, pero de lunes a sábado vuelan palabras muy feas y gritos y discusiones. Hay egoísmos tremendos. Los hijos lo captan, aun cuando no hablan aún, lo captan. La última escritura con la que vamos a cerrar es en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Podemos romper ese ciclo de que visite a la tercera y cuarta generación el pecado de los padres. Cuando habla de eso al principio en Deuteronomio, de lo que está hablando es cuando se tiene un padre que es un borracho, un alcohólico, un mujeriego, y los hijos salen igual, y luego los nietos, y luego los bisnietos, porque eso es lo único que han visto y lo único que han aprendido. Se puede romper ese ciclo vicioso en las vidas de las familias cuando nos apegamos a lo que Dios nos recomienda que hagamos. En el capítulo 4 de Eclesiastés, el versículo 12 dice el siguiente: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. NBI dice: uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando adoptamos y adaptamos el modelo de Dios para nuestro matrimonio, cuando Cristo está en medio del esposo y la esposa, es como una cuerda de 3 hilos que no se rompe fácilmente. Lo único que lo puede romper o debe romper es la muerte de uno o el otro cónyuge, y fuera de eso nada debe romperlo. Esa es la voluntad de Dios. No tu orgullo, no de qué manera te han pisoteado. Así como tú has sido perdonado, debes de perdonar. Y la otra persona va a contestar por sus acciones ante Dios. Pero si Cristo está en medio de este matrimonio, solamente la muerte lo puede disolver. Ninguna otra persona o situación debe hacerlo. Porque recuerden, padres, sus hijos y sus hijas van a crecer, se van a casar, van a buscar su cónyuge y se queda uno solo. Y luego se queda uno viendo a su esposa o al esposo de 30 o 40 años. Y lo más triste es llegar a ese punto y todavía estar agarrados del chongo día a día, porque no dejamos ni queremos dejar de ser egoístas. Como dice, me parece es en Pedro, que el que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo. O sea que nuestra función como esposos no es nada más dar casa, dar comida, dar ropa, dar atención médica, dar lo que necesitan. Pero es importante, de suma importancia, guiar espiritualmente a la familia. Vean ustedes el mundo cómo está torcido por el enemigo. Culturalmente en este país y en muchos, quienes llevan a los niños a la iglesia son las mujeres y los papás no. Los papás están muy ocupados
viendo el fútbol o el béisbol y empinando el codo o haciendo otras cosas. Y la madre lleva a los niños. Entonces los jovencitos, los hijos, ven eso y dicen, no, ya no soy niño, ya soy adolescente, eso es para los chamacos y las mujeres, yo no tengo que ir, yo soy como mi papá. Ese es el legado que vamos a dejar. ¿Es el legado que queremos dejar? No, queremos dejar hijos que sean creyentes, apegados a Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ese es el deseo de todo padre. Si viene por añadidura éxito en la vida, con bienes materiales y demás, gracias a Dios. Pero si no, con el simple hecho de saber que el hijo y la hija están caminando conforme a la voluntad de Dios y viviendo conforme a la voluntad de Dios, eso basta y sobra como padre para quedar satisfecho. Todos queremos llegar algún día y escuchar al Señor decirnos, bienvenido siervo bueno y fiel, pásale. Oír de la boca de Dios que esté satisfecho con lo que hemos hecho como padres, como esposos, como obreros, trabajadores, empresarios, lo que sea el caminar de nuestra vida. Vamos a cerrar en oración. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hagas tú morar ricamente tu palabra en nuestros corazones. Que tu espíritu nos guíe, Señor. Que seamos llenos de su poder para vivir las palabras que leemos de la Biblia. Y para los que andamos mal, Señor, te pedimos que la Biblia sea ese espejo que nos demuestre dónde andamos mal. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel y tú cumples. Y tú no nos dejas y no nos abandones, pase lo que pase, siendo rebeldes, siendo contumaces a veces en nuestras actitudes. Pero estás dispuesto a perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. Señor, danos un corazón como el tuyo. Danos un deseo de amar a nuestras esposas como tú amas a la iglesia. Danos ese deseo, Señor, de que nuestros hijos sean los que van a promover esa generación venidera en tus principios, en tu palabra, en la fe. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el amor del Padre. Tenemos compañerismo con tu Espíritu Santo y tenemos la gracia del Hijo que no merecemos. Y en el nombre de Cristo Jesús te glorificamos.